o conseguir metas o salir de situaciones difíciles. Y les voy a dar un ejemplo. Les voy a dar varios ejemplos vamos a hacer esta noche. Y ejemplos que no tienen que ver muchas veces con la vida espiritual. Tanto los hombres como las mujeres. Hoy, en este preciso momento, yo les puedo dar a cada uno de ustedes, como pastor y como persona, un consejo para que cada uno de ustedes, tanto sea las mujeres o los hombres, pueda llegar al peso ideal que nosotros queremos tener. Me refiero, yo quisiera bajar 10 kilos. Yo quisiera bajar 10 kilogramos. Bien, yo hoy les voy a dar el consejo para que en un par de meses ustedes lleguen a la condición física que deben llegar. Y tengo allí una mala noticia. El consejo no tiene que ver con que compren una pastilla que los hace bajar 10 kilos del día a la noche. El consejo no tiene que ver con esas publicidades milagrosas que encontramos en las redes sociales que nos solucionan los problemas de un día al otro. El consejo tiene que ver con camine, haga ejercicio y coma una dieta balanceada. Bien, espero que tomen todos este consejo y de aquí a 3 meses todos estemos en el peso ideal. Pero ¿qué acontece? La palabra de Dios, queridos hermanos y queridas hermanas, es precisamente un consejo literal para que vos seas feliz en tu familia, feliz con tu esposo y tu esposo, feliz con tus hijos, que te vaya bien en el trabajo y que te vaya bien en todas las áreas de la vida. Y les puedo asegurar que mediante la Escritura les podemos aconsejar desde aquí para que ustedes lleven una vida feliz completamente. Pero así como acontece muchas veces que quizás ninguno de nosotros mañana salimos a caminar a las 5 de la mañana para bajar de peso, lo mismo acontece con las escrituras. La escritura nos da a nosotros el consejo ideal para que podamos solucionar inmediatamente el problema que estamos viviendo. Por ejemplo, hay una palabra que se está utilizando mucho en este tiempo que es procrastinación. La procrastinación es una palabra que significa que lo que hoy tengo que hacer lo evito y lo dejo para mañana. Pero llega mañana y lo vuelvo a evitar y lo dejo para otro día. Y así se va posponiendo lo que debo hacer. ¿Qué es lo que acontece? Si algún hermano, vamos a hablar ahora, pasamos de la salud, pasamos al tema de las finanzas. Si algún hermano necesita salir adelante quizás porque está viviendo una situación financiera extrema o difícil, pastor, no tengo, vamos a referirnos a un hombre, pastor, no tengo para alimentar a mi familia. Bueno, hermano, a ver, vamos a sentarnos y meditar cuál es la situación, qué está pasando. Eh, ¿Qué hay en la mente del hombre? ¿Qué está pasando? ¿Y el consejo cuál es? El consejo es muy sencillo. En el libro de Proverbios dice que debemos ser como la hormiga, incansable, levantarnos temprano y trabajar durante el día. Pero hay muchas personas que les gusta levantarse a las 12 del mediodía. Entonces, a esta persona se le aconseja, bueno, levántese temprano. Si usted no tiene, obviamente, dinero para invertir, no importa. No importa. ¿Por qué? Porque haciendo cualquier cosa desde su hogar puede comenzar, a, aunque sea vender pan que usted hornee a los vecinos o a la gente que lo rodea en su barrio. ¿Y qué acontece? El consejo se dio, y yo le aseguro, hermana y hermano, que es literal y es efectivo. Yo me recuerdo en una época, eh, antes de pastorear, estábamos en una situación difícil con la pastora viviendo y por una estafa que habíamos recibido hace muchos años. Y recuerdo haberme levantado temprano y salir de la nada, con nada, y crecer, crecer y crecer. ¿Pero por qué? Porque acepté el consejo que me dieron en su momento. Cada uno de nosotros tenemos la herramienta de la felicidad en nuestras manos. La llave de la felicidad está en nuestras manos. Ahora, ¿queremos abrir esa puerta o no la queremos abrir?
Consejos podemos dar muchos y ahora vamos a entrar en la escritura. Yo te voy a hablar ahora de lo que aconteció allí en Matot Masai. Es una introducción a esto que les di para que ustedes vean que es literal. Literal que los consejos son efectivos. El problema muchas veces somos nosotros que no los queremos tomar, no los queremos poner por obra. Aquí en Matot Masai vamos a ir a Números 31, dice así. Nos encontramos con la venganza de Israel contra Madián. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué Dios se quiere vengar contra Madián? Aquí no tenemos muchos episodios bíblicos en los que Madián haya tenido problemas con Israel. Solo uno. ¿Y cuál fue? Cuando el rey de Moab quiso quitar a Israel del camino, quiso atacar a Israel, fue y llamó a los ancianos de Madián, y los ancianos de Madián, junto con los ancianos de Moab, fueron a consultar al profeta Balaam. Balaam, el profeta, digamos, de los gentiles, el profeta que no formaba parte del pueblo de Dios, Balaam les aconsejó. ¿Y qué aconsejó Balaam? Balaam aconsejó, como no pudo maldecir a Israel y solo bendecirlo, Balaam aconsejó al rey Balac de Moab que ponga mujeres hermosas, seductoras alrededor del campamento y que así iba a caer Israel. Israel iba a caer en pecado y Dios mismo iba a encargarse de atacar a Israel o de castigar a Israel. Bueno, eso aconteció. Entonces, Dios tomó en cuenta algo. Porque Dios sabe todas las cosas y Dios está en todos lados. Dios es omnipresente, omnipotente, omnisciente. Y Dios vio, escuchó, interpretó que Madián tomó partida en el asunto. Madián, sin conocer a Israel, se puso en contra de Israel apoyando a Moab. Entonces nos encontramos con que Dios se molestó por eso. Entonces, hermanos, hermana, hermano, tenga en cuenta esto. Hoy Dios nos da a entender que cuando nosotros tomamos partido en una situación, hay dos hermanos, dos conocidos, dos parientes o personas que están discutiendo. Si nosotros tomamos partido por una de las dos y nos ponemos del lado de una de las dos, sin formar parte de la discusión, quizás a Dios no le agrade. Y dice esto la Escritura. Yahweh habló a Moisés diciendo, haz venganza de los hijos de Israel contra los madianitas. Mire, se lo digo literal. ¿Qué es lo que aconteció aquí? Yahweh habló a Moisés diciendo, quiero que te vengues de los hijos de Israel contra los madianitas, porque los madianitas se pusieron del lado de Moab cuando Moab quiso destruir al pueblo. Eso fue el mensaje. Y dice, después serás recogido de tu pueblo. Ahí le dice Moisés, después yo te voy a llevar. Y dice, Moisés habló al pueblo diciendo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan la venganza de Yahweh en Madián. 1000 de cada tribu, de las 12 tribus de los hijos de Israel, enviaréis a la guerra. Y así fueron dados de los millares de Israel, 1000 por cada tribu, 12.000 en pie de guerra. Y Moisés los envió a la guerra, 1000 de cada tribu, y Fines, hijo del sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario y con las trompetas en su mano para tocar. Y pelearon contra Madián. Escuchen esto. Como Yahweh lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Requén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. También a Balán, hijo de Beor, mataron a espada. O sea, mataron también al profeta Balán, que aconsejó a Moab para que caigan los madianitas, para que caiga el pueblo de Dios, disculpen. Y dice, y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres de los madianitas y a sus niños y a todas sus bestias y sus ganados, y arrebataron todos sus bienes e incendiaron las ciudades y aldeas y habitaciones. Tomaron todo el despojo del botín, así
de hombres como de las bestias. Y trajeron a Moisés y al sacerdote Eleazar y a la congregación de los hijos de Israel los cautivos y el botín y los despojos al campamento en los llanos de Moab que están junto al río frente a Jericó. Bien, quizás aquí no notamos algo, pero se los voy a marcar, hermanos, porque tiene mucho que ver con esto que dijo Daniela cuando terminó su reflexión, y es lo siguiente. Cuando Dios da una instrucción, cuando Dios nos da una orden, no la podemos obedecer a medias, porque obedecer a medias algo es no obedecerlo. ¿Mm? Es como si yo les dijese, hermanos, vamos a caminar a la mañana y vamos a hacer ejercicio y vamos a conservar una dieta balanceada, y en realidad de todo eso lo que hacemos es intentamos comer un poco menos, nada más. Bueno, no va a haber resultado. Y en esto es lo mismo, porque Moisés le dijo, armaos algunos de vosotros para la guerra y vayan contra Madián y hagan venganza de Yahweh en Madián. Y allí los Targumín dicen que le dijo Yahweh a Moisés que exterminen a toda persona de Madián. Pero aquí nos encontramos con que ellos dejaron cautivas a las mujeres. No mataron a las mujeres y no mataron a los niños. Esto me hace recordar, allí en Primera de Samuel 15, lo que le pasó al rey Samuel cuando fue destituido. El rey Samuel, cuando fue destituido, Yahweh le dijo, ve y extermina a Amalek. Mata todo, mujeres, niños, el rey, todo. Animales. Y cuando Samuel va a la guerra, mata todo, pero le perdona la vida al rey. Y guardó algunos animales. Entonces, les voy a leer qué pasó. ¿Por qué les recalco esto, hermanos y hermanas? Porque quizás muchas veces nosotros queremos salir adelante de determinadas situaciones y tomamos a medias los consejos de Dios. Y cuando tomamos a media los consejos de Dios, muchas veces no obtenemos el resultado que esperamos. Y mire lo que pasó aquí. El profeta Samuel se encuentra con que escucha ruido y dice la palabra, allí en el 15:10. Y vino palabra de Yahweh a Samuel diciendo, me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. ¿Qué había hecho el rey Saúl? Peleó, venció la batalla, mató todo hombre, mató todo niño, mató toda mujer, perdonó la vida al rey y perdonó la vida a los animales. Cuando Yahweh le dijo, extermina todo. Y fíjense cómo lo tomó Dios, hermanos. ¿Cómo lo tomó Dios a esto? Porque él cumplió casi con todo, ¿eh? Y ya vamos a leer ahora la respuesta que hubo allí de parte de Saúl a Samuel. Y casi con todo cumplió. Pero ¿qué dijo Dios? Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Wow. Y dice, y se apesadumbró Samuel y clamó a Yahweh toda la noche. Madrugó luego Samuel para ir en contra de Saúl por la mañana. Y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel, y aquí se levantó un monumento y dio la vuelta y pasó delante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, fíjense lo que le dijo el rey Saúl, bendito seas tú de Yahweh. Yo he cumplido la palabra de Yahweh. Eso es lo que le dijo. Bendito seas tú. Yo he cumplido todo lo que Dios me dijo. Daniela hoy hablaba antes de terminar su reflexión y decía, hay muchos hermanos que les va bien y otros hermanos que no les va tan bien. Y no es solo cerca del cielo, es en toda iglesia y en todo el mundo. Y no es que Dios ama a unos más que a otros. Es que hay unos que son más obedientes que otros. Y mire,
Acontece esto. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que oigo con mis oídos. Y Saúl respondió, de Amalec los he traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas para sacrificarlas a Yahweh tu Dios, pero lo demás lo destruimos. ¿Saben qué es esto, hermanos? Saúl se comenzó a justificar, y no solo a justificar, a echarle la culpa a otro por el error que él había cometido. ¿No les parece esto eh, algo que nos suele acontecer a nosotros? Cuando el profeta le dijo, ¿qué es ese ruido que escucho? Él le dijo, el pueblo perdonó lo mejor de las vacas para hacer sacrificio a tu Dios. Cuando Dios dijo que había que exterminen todo. Y no solo eso, justificándose dijo el pueblo. No, yo decidí. ¿Por qué? Porque él no se quería hacer cargo de su culpa. Y es lo que nos pasa muchas veces a nosotros cuando nosotros cometemos un error. Justificamos el error. Lo hice por esto. Sí, sé que me equivoqué, pero lo hice por esto. Entendeme que fue este el motivo por el que lo hice. Y muchas veces hasta intentamos desviar la culpa porque esta persona me dijo, me había dicho tal cosa. O sea, desviamos nuestra culpa. Entonces, sigue diciendo allí, Primera de Samuel, dice, entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Y él le respondió, bueno, dilo. Y dijo Samuel, escuchen esto, hermanos, porque Dios lo hace con nosotros, nos saca de la nada, nos saca del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación y nos pone en alto. Dios nos saca de situaciones tan difíciles, nos saca del anonimato, como dicen las bendiciones de la obediencia, y nos pone por cabeza. ¿Y qué pasó aquí? Samuel le dijo, esto dice el Señor, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Yahweh te ha ungido por rey de Israel? Y Yahweh te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué, pues, no has oído la voz de Yahweh, sino que, vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh? Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Yahweh y fui a la misión que Yahweh me envió y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó botín, otra vez se sacó la culpa de encima, y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Yahweh tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y las víctimas, como en que se obedezca la palabra de Yahweh. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como oídos, ídolos e idolatría, la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas nunca más rey. Miren lo que le pasó por no obedecer a Dios, por obedecer a Dios a medias. Y es, hermanos, lo que nos pasa a nosotros muchas veces cuando sabemos cuál es la clave para salir de nuestro problema. Mira, hermano, no importa la profundidad en la que te encuentres, la profundidad del pozo en el que te encuentres. No importa. No importa si el lodo te ha llegado hasta el cuello.
no importa. De ahí te puede sacar Yahweh. ¿De qué manera? La palabra de Dios. Y agradezcan a Dios que estamos en un lugar, cada uno de nosotros, donde la ley de Dios se predica y donde podemos aprender cómo salir de determinadas situaciones de nuestra vida. La misma palabra de Dios te levanta, te saca de ese pozo, pone tus pies sobre la roca, endereza tus pasos, como dice el Salmo, y Dios pone cántico nuevo en tu boca. Así dice el Salmo. O sea, tus pies sobre la roca es sobre Yeshua. Y cántico nuevo, porque cada vez que Dios nos saca de una situación, nosotros le contamos a todo el mundo, Dios hizo esto. Y dice, verán esto muchos y temerán, dice el Salmo luego. O sea, temor de Dios entra cuando ven que Dios nos saca del lodo cenagoso y del pozo de la desesperación. Cada situación en la que estás viviendo, cada problema que estás viviendo, tiene una solución. Y el consejo muchas veces es dado, pero no se cumple, porque nosotros no tomamos la decisión. No tomamos la decisión de hacerle caso a Dios. Y muchas veces nos terminamos enojando con Dios o con el profeta, en este caso con Samuel. ¿Por qué? Pero si yo hice todo lo que me dijo el Señor, lo hice. Y es allí cuando viene, pero no se le puede obedecer a Dios a medias, porque Dios te da la receta completa o la fórmula completa para que vos puedas salir de esta situación. Si vos pones en obra un pedacito, una parte de esa fórmula, no se va a cumplir. Y encima Dios se va a desagradar. ¿Por qué? Porque le hemos obedecido a medias. Retomando allí el libro de Números, mire lo que pasa. Recordamos que aquí estaban ya, el pueblo de Dios había ido a tomar venganza contra Madián, aquellos que habían acompañado a Moab en contra allí del pueblo de Dios. Y dice, en el 13, en el 31:13 dice, y salieron Moisés y el sacerdote Eleazar y todos los príncipes de la congregación a recibirlo fuera del campamento. Y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército, contra los jefes de millares y de centenares que volvían de la guerra. Y les dijo, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí, y fíjense qué pasó aquí, hermanos. Quiero que presten atención en esto. Cuando Dios te da un consejo que tiene varias aristas, nosotros hacemos lo que para nosotros no es un problema hacerlo, lo más fácil. Pero lo que nos cuesta hacerlo, o lo que nos cuesta dejar o soltar, no lo soltamos. Esto es, Dios te dice cómo salir de la situación y haces lo que te es más fácil de lo que Dios te dijo, pero muchas veces no queremos hacer lo que verdaderamente debemos soltar o cambiar. Fíjense lo que pasó aquí. Dice, ¿por qué habéis dejado con vida a las mujeres? Les dice allí Moisés. Y dice luego, he aquí que por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricaren contra Yahweh en lo tocante a Baal peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Yahweh. Fíjense, todo esto se genera porque Balaam le da un consejo al rey Balac
de que las mujeres se vistan de manera seductora alrededor del campamento y hagan tiendas, y en esas tiendas pongan mantas, y debajo de las mantas todo trabajo de pacto, de hechicería y brujería, para que los hijos de Israel, cuando tengan relaciones con las mujeres de Moab, queden prendados o pactados o encantados con un encantamiento, el que los llevaba a pecar contra Dios e idolatrar a los dioses ajenos. Ahora, ¿qué es lo que hizo los hombres de guerra? Fueron, maten a todos. Mataron a los animales, mataron a los hombres, y quemaron las ciudades. ¿Y con qué volvieron? Con las mujeres. Volvieron con el problema nuevamente dentro del pueblo de Dios. Esto es, cumplieron a medias lo que Dios les había dicho. Y no solo cumplieron a medias lo que Dios les había dicho, sino que volvieron a traer el problema. ¿Saben qué es ese problema? Lo que nos cuesta dejar para que la bendición venga definitivamente a nuestras vidas. Los hombres todavía seguían encantados con las mujeres del enemigo. Es por eso que no las pudieron dejar. ¿Por qué? Porque fueron, pelearon, mataron, incendiaron, pero lo que provocó la caída y la mortandad no lo pudieron soltar. Entonces dice la Escritura: matad pues, les dice Moisés, matad pues ahora a todos los varones de entre los niños, matad también a toda mujer que haya conocido varón carnalmente, pero las niñas de entre las mujeres que no hayan conocido varón, dejadlas con vida. Y vosotros, cualquiera que haya dado muerte a una persona, cualquiera que haya tocado algo muerto, permanece fuera del campamento. Bueno, esto es el tema por el tema de impureza espiritual por tocar muertos. Ahora, entendemos que ellos, al igual que vos, porque tenés que entender algo, hermano y hermana, los problemas tuyos son batallas en contra del enemigo. Aquí Dios le dice a Moisés que envía a su pueblo a pelear la batalla, y Dios le da la clave del éxito para que la batalla se gane definitivamente. Maten a todo hombre, mujer y quemen las ciudades. Esa es la clave del éxito que Dios les da. Y Dios muchas veces te da a vos, hermano y hermana, la clave del éxito para que salgas de la situación y de la guerra y la batalla personal que estás viviendo. Y así como el pueblo de Dios, los varones, no pudieron soltar la carnalidad y trajeron a las mujeres del enemigo, muchas veces nosotros, me incluyo porque soy parte de ustedes y somos una familia, muchas veces nosotros, cuando Dios nos da la dirección para salir de un problema, no soltamos lo que nos generó ese problema. Llámese orgullo, llámese pereza, en el caso de ejemplo del trabajo que hablamos, que hay gente que se levanta al mediodía pero quiere ser prosperada por Dios, o llámese lo que se llame. No soltamos o no matamos, en este caso, no cortamos de raíz con el problema. Entonces, tenemos nosotros muchos problemas. Y encima, lo peor de todo, hermanos, tenemos problemas con Dios. Porque, imagínense, yo me pongo del lado de pastor ahora y ustedes, hermanos, me llaman y me dicen: pastor, tengo este problema. Bien, yo como pastor, y esto ayer lo hablaba en la célula esa que tuvimos allí en esta ciudad, y decía, bueno, yo agradezco a Dios esto, que en el ministerio cerca del cielo, los líderes del ministerio verdaderamente son gente que conoce la palabra de Dios, conoce la ley de Dios y puede aconsejar de acuerdo a la ley de Dios. Porque
Cuando usted me pide un consejo, le pide el consejo a un líder, la respuesta tiene que ver con la palabra de Dios. Esto es, cuando Dios le dice a Moisés, dile al pueblo que vaya a la batalla y haga todo esto, el Señor le dice al pastor Facundo, dile a Raquel, a Arelis, a Lorena, a Roberto, dile que hagan esto para vencer la batalla. Se lo dice a Daniela, dile a tal hermano. Pastor Rubén, dile a tal hermano. Ahora, cuando se da el consejo, aprendamos cada uno de nosotros a tomar y a ejecutar en obediencia el consejo que Dios nos da. Porque si no, acontece que Dios luego se enoja contigo. ¿Saben las veces que esto ya ha dejado de pasar aquí en el ministerio, pero ha acontecido muchas veces en el pasado? Personas que piden consejo y luego se ofenden con el pastor o con algún líder porque Dios no cumplió. Pero muchas veces a mí me ha pasado que puede haber venido algún hermano y decirme, pastor, mire, necesito este consejo. Necesito salir de esta situación difícil. Y el consejo conllevaba un cambio de vida, conllevaba un cambio en la forma de hacer las cosas. Y los hermanos han tomado el consejo y han hecho una parte, pero la parte más difícil no la han hecho. Pedir perdón, perdonar, dejar una vida en la cual quizás hay cosas que debemos dejar de lado y no las dejamos. Y eso volvía y volvían a caer. Y entonces la culpa no era del pastor o del líder, sino era del mismo hermano. Entonces, hermanos, es bueno que sepamos que cada consejo que da Dios es la clave del éxito. Y depende de nosotros que eso llegue. Fíjense, les dije que Dios se enojó con el rey Saúl. Claro, Moisés se enojó con estos varones que trajeron a las mujeres. Claro. Y es como que Dios a nosotros también se enoja cuando nosotros no ponemos en obra lo que Dios nos dice, pero hay algo tan hermoso que hoy me mostraba en esta para allá y yo digo, wow, Señor, qué bueno que eres. Números 30. En Números 30 a nosotros nos habla sobre la ley de los votos. Hoy Daniela comentaba que en la ley de los votos es lo siguiente, y fíjese que la ley de los votos habla de lo siguiente: cuando la mujer toma una decisión o cuando el hombre toma una decisión. Cuando el hombre, y todo esto tiene una sombra profética que quiero que cada uno de nosotros interprete. El hombre representa a Dios, la mujer representa al pueblo de Dios. Somos la novia, éramos la esposa. Todo en la Biblia debe interpretarse de una manera profética, querido hermano y querida hermana. Cuando tú leas Israel, tienes que entender que es la esposa o la novia. En este caso, era la esposa en este tiempo. Y dice así, miren, cuando un hombre hace un pacto y no lo cumple, recae sobre él el pecado. Cuando una mujer cometía, o sea, hacía un pacto y el marido veía que no era correcto ese pacto, el marido podía anular el pacto de la mujer. Y el pacto quedaba anulado, ¿eh? Supongamos que la mujer decía, yo me comprometo delante de Dios durante todo un año ir y estar de rodillas 2 horas orando durante todo un año. Y el marido prudente decía, no, esta mujer no lo va a poder cumplir. No solo porque quizás no pueda físicamente, y si se enferma, y si tiene alguna emergencia y se va y no puede cumplir, ya va a fallarle a Dios, porque no estuvo un año completo de rodillas todas las mañanas. Entonces el marido invalidaba con madurez, invalidaba el mandamiento. No.
yo invalido el pacto de mi esposa. Y el pacto quedaba invalidado delante del Señor. Una hija, cuando una jovencita pactaba delante de Dios, el padre tenía la autoridad de anular ese pacto o dejar que ese pacto siga su curso. Vamos a poner un ejemplo, una jovencita decía, Señor, yo me comprometo a servir en tu casa por un tiempo. Bien, quizás el padre, bueno, la dejamos. Pero si la jovencita hacía un pacto que para el padre era inalcanzable, el padre anulaba el pacto de la jovencita y no recaía ninguna maldición sobre la jovencita porque la autoridad del padre la anuló. Si esta jovencita se iba de la casa, y esta jovencita, esto también nos enseña algo, y esta jovencita se casaba con otro hombre, ya el padre no podía anular el pacto de la jovencita. ¿Por qué? Porque no estaba en autoridad sobre la jovencita, sino que el padre pasaba a ser un consejero. Esto es lo que pasa, hermana y hermano, es lo que pasa hoy. Nosotros, cuando nuestros hijos crecen y nuestros hijos no están viviendo con nosotros, dejamos de ser autoridad sobre ellos y pasamos a ser consejeros. Mientras tu hijo viva bajo tu techo y tú seas autoridad, tú sí puedes ser autoridad sobre él o sobre ella. Pero cuando ellos no viven contigo y se independizan, tú ya pasas a ser consejero. No eres más, o consejera, no eres más autoridad. Pero lo que me llama la atención es esto, es tremendo esto profético que el Señor me reveló. En el 39, en adelante, dice, pero todo voto de viuda o repudiada. Bien, primero explica el voto que toma la mujer casada, puede ser anulado por el esposo. Bien. También dice el voto que toma la hija puede ser anulada por el padre, pero también toca a la mujer que es viuda o a la mujer que es repudiada. Y acá hay unas comillas alrededor de esa palabra, repudiada. ¿Por qué? Porque Israel fue la repudiada de Dios. El pueblo de Dios, nosotros, recibimos carta de repudio de Dios cuando Él dijo, no son más mi pueblo. Allí en Oseas, el esposo repudió a la novia y le dio carta de divorcio. Entonces aquí entra algo profético en juego y tremendamente profético, porque vos sos Israel y yo soy Israel. Y aquí habla de los votos que vos podés hacer o los votos que yo puedo hacer. Y fíjense esto. Dice, pero todo voto de la viuda repudiada con que ligare su alma será firme. Y si hubiere, entendemos, ¿no? Como no tiene esposo, como no tiene padre, si ella hace un voto, sí, lo tiene que cumplir. No hay nadie que lo anule. Pero fíjese esto, hermano. Y eso te pasa a vos, hermana y hermano. Eso nos pasa a nosotros. Hoy en día, nosotros hacemos un voto delante de Dios. ¿Y quién lo anulará? Y dice así, y si hubiere hecho voto en casa de su marido, y hubiese ligado su alma con obligación de juramento, esto es cuando su marido estaba en vida, la viuda, o cuando cuando estaba casado, cuando estaba casada viviendo en casa de su marido, la repudiada. Ahora ella dijo, pactó y queda firme, pero dice, si hubiere hecho su voto en casa de su marido y si hubiere ligado su alma con obligación de juramento, si su marido oyó y cayó a ello y no la vedó, o sea, si su marido oyó y no anuló o no vedó su pacto, entonces todos sus votos serán firmes. Y toda obligación con que hubiere ligado su alma será firme. Esto pasó con Dios en el monte Sinaí, cuando Él descendió y habló los 10 mandamientos y las 10 palabras, y cuando Él dio la Torá, y allí en el libro de Deuteronomio, Deuteronomio, la palabra deutero significa repetición, nomos significa ley,
repetición de la ley. El libro de Deuteronomos o Deuteronomio lo escribió Moisés repitiendo toda la ley de nuevo para reforzar conocimiento. Y en el libro de Deuteronomio, Moisés le dice al pueblo, van a hacer esto, y el pueblo dijo, sí, lo haremos. El pueblo de Dios pactó, la esposa pactó delante de Dios, casada con Dios, dentro de la casa del Señor, sí lo haremos. Vamos a cumplir con tu palabra, vamos a cumplir con tu ley, vamos a cumplir con el contrato matrimonial. Y Dios cayó. El pacto que hizo Israel, el pacto que hizo el pueblo de Dios, Dios no dijo, bueno, lo anulo, bueno, lo vedo. Dios cayó. Esto es, Dios permitió. Y a ver qué hace mi amada, qué hace mi hijo y mi hija. ¿Y ellos qué hicieron? Todos sabemos lo que hizo Israel. Lo mismo que el rey Saúl. Israel hizo en parte una cosa y en parte no hizo nada. O es más, hizo lo contrario de lo que Dios les decía. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no cumplimos un pacto? Cuando nosotros prometemos y no cumplimos, viene maldición sobre nuestras vidas. Entonces, claro, a Dios permitió que su esposa prometa y bueno, ahora recae sobre tu cabeza. Y fíjense lo que pasa aquí. Y dice, en el 12, más si su marido los anuló el día que lo oyó, o sea, la repudiada, si su marido, cuando estaba con su marido, lo anuló mientras lo oyó, todo lo que salió de sus labios en cuanto a sus votos y cuanto a la obligación de su alma será nulo. Su marido lo anuló y Yahweh lo perdonará, pero este no es el caso, porque Dios no anuló la promesa de Israel, de la promesa que Israel dijo, sí le vamos a hacer caso. Y en el 13 dice, todo voto y juramento obligándose a afligir el alma si su marido lo confirma o su marido lo anula. Pero en el 14 dice, pero si su marido callare a ello de día en día, adivinen quién lo hizo, entonces confirmó todos sus votos y todas las obligaciones que están sobre ella. Los confirmó por cuanto cayó a ello el día que lo oyó. Y eso es lo que pasó. Eso es lo que hizo el esposo con la esposa, Yahweh con Israel, que te aclaro, hermana y hermano, no es con el Israel aquel, es con nosotros. Cuando vos haces un pacto, cuando vos te comprometes con Dios, Dios deja que vos lo hagas. Dios no anula tu voto o Dios no anula tu compromiso. Y después, ¿qué pasa? Recae sobre ti. Es lo que decía Daniela. Hay hermanos o hay gente en el reino que le va bien y otro que no le va tan bien. ¿Qué pasa? ¿Dios ama más a uno que a otro? No. No, lo que acontece es que unos cumplieron con los votos y otros cumplieron a medias. Pero el maravilloso versículo 15 dice, mas si los anulare, esto es el esposo, después de haberlos oído, entonces él llevará el pecado de ella. Y esto hasta dan ganas de llorar, porque Dios cayó. Y luego Yeshua anuló el voto y él llevó la maldición por vos y por mí. Qué tremendo que es, qué tremenda que es la escritura. Él llevará el pecado de ella y Yeshua llevó nuestros pecados. ¿Y sabes qué quiere decir esto, querido hermano, querida hermana? Esto quiere decir que cuando vos querés verdaderamente salir de una situación, Dios te va a dejar que vayas, que camines,
Y Dios te va a dejar que te caigas en el pozo. Y Dios te va a dejar, querido hermano y querida hermana, muchas veces que te vaya mal porque somos duros de servir. Somos tan cabeza dura que Dios permite que nos pasen determinadas cosas para que aprendamos. Pero nunca te deja solo. Porque llega el momento del quebranto, que ahí está la clave, del quebranto, si mi pueblo o si mi esposa, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y se volviere sus malos pasos, yo sanaré su tierra. Esto es, cuando nuestro orgullo cae por tierra y decimos, Señor, no cumplí, no pude, me fue mal. Señor, mira la situación que estoy viviendo. Y no hacemos como el rey Saúl, el pueblo, y le echamos la culpa a otros, si no reconocemos, Señor, yo tengo que ver en esto. Hoy estoy peleado con un amigo, estoy peleado discutiendo con familiares, o estoy en una situación económica extrema, o estoy en determinadas situaciones, estoy pasándola mal, Señor. Yo tengo culpa de esto. Yo soy culpable. El día que hacemos eso y no le echamos la culpa a otro, viene Yeshua, viene el novio y dice, ahora sí anulo. Ahora sí anulo el error que él o ella ha cometido. ¿Y sabes qué pasa? Él se carga con el pecado y la consecuencia. Y vos quedas libre, limpio, limpia y nuevamente preparada para pelear la batalla que sigue. Espero que las batallas que sigan sean en obediencia y que podamos salir adelante de cada situación de la vida, humillándonos y obedeciendo, esa palabra que cuesta tanto, obedeciéndole al Señor. ¿En qué? En lo difícil, en lo que nos cuesta soltar o las decisiones que nos cuestan tomar. Tantos ejemplos hay. Al que tiene un mal carácter y se enoja por todo y grita por todo y no sé. Bueno, la palabra dice que tenemos que ser mansos. Cambia tu carácter. No puedo, pastor. Y bueno, entonces no sigas el consejo directamente. Porque el consejo para que vos estés bien con tu marido, tu esposa, el consejo para que vos estés bien con tus hijos muchas veces es que cambies tu carácter. Pastor, yo no puedo abandonar esto, no puedo abandonar determinadas cosas. Claro, eso que vos no podés abandonar son las mujeres que trajo el pueblo de Israel al campamento nuevamente. Es lo que más te cuesta, lo que te puede llevar a la bendición más grande que te espera por delante. Eso es, hermano, eso es, hermana. Es por eso que esta para allá, Matot Masei, me llenó tanto hoy y me gocé tanto hoy cuando hablaba con el Señor sobre esta para allá, porque es la vida misma. Es la vida misma. ¿Por qué le cuesta tanto al cristiano protestante? Le cuesta tanto salir adelante. ¿Vieron que siempre decimos las iglesias del Señor? Hay tantos problemas en las iglesias del Señor. Y bueno, de entrada, hoy Rubén tuvo que hacer toda una introducción, el pastor Rubén, para explicar que la ley de Dios no está abolida. Fíjese que tuvimos que hacer toda una introducción que quizás ni sea necesario aquí, pero entre nosotros, pero la cristiandad actual está convencida que la ley de Dios está abolida. Imagínense cómo toman un consejo de Dios. Es por eso la condición actual, espiritual, física, material de la iglesia. Pero nosotros somos llamados a ser cabeza y no ser cola. Nosotros somos llamados a que nos miren y digan qué es lo que pasa en este lugar. Te voy a contar un testimonio fuera de la reflexión. En el ministerio están pasando cosas tremendas. En estos días aquí han venido hermanos y me dicen, pastor, ¿recuerdan que hablamos del año Shemitah?
hay un montón de hermanos que se les han abierto las puertas de maneras que ni se esperaban. ¿Por qué? Por obedecerle al Señor. Y el mejor consejo es, hermanos, la misma palabra de Dios. A partir de ahora, cuando escuchemos un consejo, y esto es un ejercicio que quiero que tomemos, hermanos. Analicemos el consejo en detalle. Si el consejo es bíblico completamente, tómalo al pie de la letra. Y vas a obtener el resultado que vos esperás. Les he contado un montón de veces este testimonio y se lo voy a contar de nuevo hoy que viene al caso. Hace un tiempo, aquí en la congregación actual que tenemos aquí en Córdoba, Dios me da una palabra. Y Dios me dice, dile al pueblo, suelta un desafío, me dice el Señor. Y fue en aquel momento un desafío, el cual me impactó porque el Señor me dijo 7 días, 7 almas. Entonces ya lo he contado. Entonces yo dije, bueno, hermanos, el Señor me habló de esto. 7 días, 7 almas. Los 7 días de la semana, tuvimos un culto un sábado, del domingo al sábado que viene, toda la congregación va a hablar durante 7 días un alma por día. Y la va a invitar a la iglesia, y le va a hablar de Dios. Bien. Yo lo hablé proféticamente, el Señor me dio una tremenda palabra allí. Bueno, ¿qué hice yo? Al día siguiente, un domingo a la mañana, fui a la casa de un muchacho, de un hombre que hoy está en la congregación, el hermano Emilio. Él no conocía del Señor, o lo conocía poco. Fui a la casa de él, que está a 80 kilómetros de mi casa, me levanté temprano y fui. Y hablé con él, fue el primero. Y durante los días siguientes, hablé 7 personas. 7 personas. Bueno, el sábado siguiente yo fui a la congregación y digo, bueno, estaba ansioso por ir a la congregación. Entré a la congregación y había gente nueva. ¿Saben cuántas personas había nuevas? 6 personas. Adivinen quién les había hablado a las 6. De los 50 hermanos que había en la congregación, el pastor cumplió con la palabra de Dios y hubo 6 almas nuevas. Imagínense si los 50 escuchaban al Señor. Ahora, ¿por qué no se obtuvo el resultado que Dios quiso? Porque el pueblo de Dios tenemos esa particularidad que escuchamos y no hacemos. Escuchamos y no ponemos por obra. Y así como pasó eso, que vinieron 6 almas, así cada vez que Dios te dé un consejo a vos, querido hermano y hermana, si lo haces al pie de la letra, vas a obtener la victoria que estás esperando. Y vienen victorias grandes. Y estas palabras son bien finitas y bien filosas, así como esa espada de 2 filos que traspasa, porque Dios quiere que cada uno de nosotros pase a formar parte de ese remanente santo del final de los tiempos, de ese remanente santo, el cual vendrán del norte, del sur, del este y del oeste y dirán, queremos ir contigo porque Yahweh está contigo. Eso es lo que quiere el Señor para ti. Y para cerrar esto, te voy a dar un consejo para que apliques en esta semana. Aquí en la Escritura, Dios se enojó mucho contra allí la tribu de Madián. Se enojó mucho porque la tribu de Madián, ¿qué es lo que hizo? Madián no tenía por qué meterse entre el pleito de Israel contra Moab. Moab
quería pelear contra Israel y va a Madián, el cual Madián no tenía ningún problema contra Israel. Va a Madián y le dice, Madián, quiero pelear contra estos, quiero sacármelos del medio. ¿Qué hace Madián? Se va los ancianos de Madián con los ancianos de Israel a consultar al profeta Balaam, que terminó muerto por esto también, a consultar en contra de Israel. Dios se enojó porque Madián se metió en algo que no se tenía que meter. Y es más, hay un proverbio, Proverbios 26, 17, que nos habla sobre esto. Proverbios 26, 17 nos dice, como el que toma un perro por las orejas, así es el que pasa y se entromete en contienda que no es suya. Es palabra de Yahweh eso. Esto quiere decir, hermana y hermano, que cuando haya pleito o alguna diferencia entre personas y vos no estés incluido o involucrado dentro de ese conflicto, no debes tomar parte por ninguno de los dos. Simplemente aconsejar, tratar de solucionar, pero nunca atacar a alguien porque tiene un pleito con tu amigo. Aquí hay muchos hermanos que se conocen entre sí. La hermana Marga y el pastor Rubén. Quizás si el pastor Rubén tiene pleito con alguien, la hermana Marga no puede ir y ponerse del lado del pastor Rubén y pleitar o enojarse con la otra persona. ¿Saben por qué? Porque no tiene nada que ver la hermana Marga en ese pleito y tampoco sabe el trasfondo de ese pleito. Lo mismo pasa con la hermana Raquel allí y la hermana Laura, que son muy amigas. Si la hermana Laura tiene un pleito con una otra mujer o con una amiga o con un amigo, con una persona, la hermana Raquel no puede ir a pelear contra la otra persona si ella no está involucrada allí en el problema. La hermana Raquel tiene que aconsejar a la hermana Laura para que quizás salga bien de esa situación y es más, hasta quizás tiene la culpa la hermana Laura, ¿no? Y la hermana Raquel se pone del lado de la hermana Laura y es injusta en contra de esa persona, que es lo que pasó con Madián. Madián se puso del lado de Moab en contra del bueno. Entonces, seamos astutos y maduros en las Escrituras y con los consejos que Dios da a tiempo, seamos maduros con esos consejos que nos van a llevar a la bendición. Sigamos los consejos de Dios al pie de la letra, tal cual. Y no hay, para cerrar esto, no hay soluciones mágicas. ¿Recuerdan cuando comenzamos? Las redes sociales están llenas, inundadas de milagros que te tomas una pastillita y bajas 10 kilos. Que te pones un parche y bajas 10 kilos de repente. O que no haces nada y bajas 10 kilos de repente. Está lleno. Y hay un montón de gente comprando eso y pagando por eso. ¿Sabe la cantidad de gente que se pasa la vida comprando milagros y no llegan nunca? ¿Por qué? Porque bajar de peso, ya les dije cuál es la fórmula. Hagamos un poco de ejercicio, esto también me aplica para mí, hagamos un poco de ejercicio, comamos más sano y bajemos de peso. Ah, pero ya tienen la solución milagrosa, A fin de año quiero que todos se saquen una foto y me la muestren. Pero bueno, quizás a fin de año no pasó. ¿Por qué? Porque no pusimos en práctica el consejo certero. Aprendamos a poner en práctica el consejo certero, el consejo de Dios. Es el mejor. Hoy Dios ya nos dio un consejito, no nos metamos en pleito ajeno. ¿Saben por qué? Porque es como agarrar un perro de las orejas. Y usted sabe qué pasa cuando agarra un perro de las orejas, ¿no? Lo muerde. Eso dice la Escritura. Así que bueno, hermanos, espero que esta parashá les haya bendecido. A mí me bendijo mucho, muchísimo. Así que bueno, vamos a hacer una oración y le vamos a agradecer a Dios por esta palabra.
Padre, te doy las gracias, Señor, por esta palabra que nos has dado esta noche, mi Dios. Tú eres el Dios profético, el Dios que está en todo, mi Señor. Si hoy has dado esta palabra, es porque esta palabra es para los que estamos aquí, mi Dios. Y no es para los que no la escucharon, no es para otras congregaciones, es para nosotros. Esta palabra tú la has preparado, tu Espíritu ha preparado esta palabra para cada uno de nosotros. Señor, te pedimos perdón, Señor, te pedimos perdón, porque hemos sido negligentes en nuestra vida y hoy sí nos humillamos delante de ti, mi Dios, y te pedimos, Señor, dame el consejo, Señor, para salir adelante. No voy a ser, Señor, una vez más como Saúl, no, Señor, voy a ser como Israel, Señor. Señor, hoy quiero, mi Dios, seguir al pie de la letra tu consejo. Porque si yo sigo al pie de la letra tus consejos, yo mañana no voy a ser el mismo que hoy. Señor, por favor, Padre, en el nombre de Yahshua te pedimos, anula, mi Dios, todo aquello que podemos haber pactado, todo aquello que podremos haber dicho, sí, lo voy a hacer, de esta manera voy a salir de esta situación y no lo hicimos. Señor, anula porque tú puedes vedar, Señor, esos pactos. Y te pido en el nombre de Yahshua, mi Señor, primero te agradezco porque las consecuencias te las llevaste tú, mi Dios. El pecado, tu esposo, te lo llevaste por nosotros. Y te pedimos, Señor, nuevos consejos para salir adelante. Señor, nosotros vamos a abrir nuestro corazón y vamos a permitir que tú nos hables y vamos a sacar lo que debemos sacar, cambiar lo que debemos cambiar, porque queremos ver el fin de lo que anhelamos, mi Dios. Padre, bendigo a cada uno de los hermanos que está presente, a Daniela, al pastor Rubén, a Marga, que Marga, yo sé que esta palabra te ha dado la respuesta que vos estabas esperando. A Laura, Señor, la bendigo en el nombre de Yahshua, Laura Garza. A Laura Graterol, Señor, la bendigo en nombre de Yahshua. Bendigo a mi hermana María Chávez, mi Dios. Bendigo su vida y bendigo su tarea, mi Dios. Bendigo a mi hermana Raquel, mi Dios. Entonces, Padre, lo que estás preparando allí, tú estás preparando algo hermoso, Señor, allí. Bendigo a Areli, Señor. Bendigo a Roberto. Bendigo a Fiorella. Bendigo a Dolores, mi Dios. Amén, amén. Bendigo, Señor, a Lorena Ríos, a Nacari, a Moreima. Señor, te agradezco por la vida de cada uno de ellos, porque no somos los mismos que ayer. Hemos escuchado, Señor, tantas veces tu palabra. A veces la hemos cumplido a medias, cada uno de nosotros. No hay uno aquí que quizás sea, Señor, yo cumplí perfecto. Señor, danos la voluntad y la fuerza para hacerlo. La batalla se gana en obediencia. Señor, que cada batalla que tomemos podamos ser obedientes para ver, Señor, la victoria en nuestras vidas. Padre, te doy las gracias. Gracias, Señor, por estas palabras. Te agradezco porque me has sorprendido, Señor. Me has sorprendido hoy, me has sorprendido y sé que esta palabra es una palabra a tiempo para cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Amén.